a todos y a cada uno de ustedes aquí en Costa Rica y fuera de él. Hoy muy gustosos de estar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Cada vez el Señor nos enseña más, nos muestra más. Cada día el Señor pues nos ama más y quiere que sepamos dónde está Él y lo cerca y la cercanía de su regreso. Hoy tenemos a un hermano muy apreciado por mi persona, hermano Johnny. Buenos días a todos, amables oyentes y televidentes alrededor del mundo. Es una bendición estar en este lugar, empapándonos de la palabra de Dios. Qué lindo poder acercarse a la Biblia con un corazón sencillo, amén, con un corazón humilde, con un corazón enseñable, amén, que es lo más importante, ¿verdad? Y saber y entender que pues no lo sabemos todo. Amén, eso es lo importante. No lo sabemos todo, por eso estamos aquí. Es lo importante. Por eso estamos aquí hoy empapándonos de las Escrituras, que nos enseña la Biblia acerca de las profecías, que nos enseña la Biblia acerca del futuro, el futuro suyo y mío, claro, ¿verdad? En qué plano estamos, cómo estamos, qué tenemos que hacer, qué tenemos que acomodar, qué tenemos que dejar, qué tenemos que restaurar. La Biblia es un libro donde nos habla de cómo Dios creó al hombre, cómo el mundo lo deforma, pero también está la gran bendición de cómo Dios está dispuesto a restaurar. Qué bendición. Lindo. Hermano Johnny, vamos bueno, antes de empezar, vamos a estudiar hoy las 2300 tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel. Recordemos que es un repaso lo que vamos a hacer, entonces vamos a hacerlo bien bonito. Vamos a hablar mucho de profecía. Este tema, en realidad, hermano Johnny, como lo hablamos fuera de cámaras, no lo habla el mundo. No lo habla, no lo comenta. En las iglesias cristianas no se comenta esto, no se profundiza, y esto es de vital importancia, como decía el hermano Johnny, para ver dónde estamos ubicados y qué es lo que está haciendo Jesús antes de su regreso. Y lo más interesante, hermanos, es qué decisión vas a tomar tú, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Esa es la decisión, y Jesús está deseoso, está con los brazos abiertos de que tú le abras el corazón para Él entrar y morar contigo. Hermano Johnny, ¿te parece si vamos a pedir permiso primero antes de introducirnos en el libro santo? Por supuesto. Adelante, hermano. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana hermosa, en esta mañana gloriosa, Padre, nos presentamos delante de ti, mi Señor, así como somos, así como nos ves, Padre, amén, así como nos conoces, Padre, porque tú, Señor, conoces la profundidad de nuestros pensamientos, amén, la profundidad de nuestro corazón, Señor. Papito lindo, te pedimos perdón, Dios, en esta hora, Padre, Santo, por cada una de nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Dios, que restaure nuestras vidas, Dios, amén, diariamente, Padre. Sí, que la palabra, Dios del cielo, haga lo que tú la has mandado hacer en nosotros, Padre. Que nos limpie, Señor, que nos restaure, que nos liberte, que nos sane. Señor, que nos ponga en perspectiva, Padre, según tus propósitos, Dios. Amén. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta hora, Padre Celestial. Señor, a ser fieles a tu palabra, Dios. No apartarnos de ella, ni a diestra ni a siniestra, amén, sino, papito lindo, lo que tú has puesto, Dios, aquí en este libro sagrado. Padre, que sea hoy para la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de introducirnos, recordemos, hermanos, que esta profecía fue dada a un pueblo en el cual se estudia, se prepara y sale de todas las denominaciones existentes en esa época. 1844. Hay un llamado, así como en la Reforma, con Lutero, con Hus, que hubo un despertar. En 1844, según la profecía de las 2300 tardes y mañanas,
Jesús despierta a un pueblo de todas las denominaciones para formar un pueblo que va a dar un mensaje de amonestación y se va a mantener en ese mensaje. Porque las demás denominaciones no van a poder y no van a querer dar este mensaje. Eso es lo que estábamos hablando fuera de cámaras. Que qué importante que el Señor tiene control y quiere que sus hijos también tengan el conocimiento que Él tiene. Vamos a ir a la escritura, hermano Johnny. Amén. Si quiere, leemos ahí Daniel 8:14 y arrancamos con ese texto. Ok. Daniel 8:14 dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok, dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esto era en el día de expiación. De expiación. De expiación. Ajá, en el Yom Kippur. Entonces, el santuario era purificado, es especialmente ese día. Pero como vamos a hablar de profecía, vamos a ir a la historia, porque este pueblo tiene que ser un pueblo historicista, que la historia refuerce todo lo que está en la Biblia. Y para eso vamos a ir a la primera lámina. Vamos a ir a la primera lámina ahí. Ahí vemos a Daniel viendo en visión todos los acontecimientos hasta la venida de Jesús. Ok, ahí arrancamos. Vamos con Daniel 9:1. Dice así en Daniel 9:1. Vamos a ver, Daniel 9:1 dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Dice aquí, bueno, ¿en qué momento histórico se encuentra Daniel? Es un proceso de transición, ¿verdad? Primer año de Darío, primer rey medo sobre Babilonia. Ok, entonces estamos en los medos y los persas. Babilonia, sí. ya Babilonia pasó como imperio. Es importante eso. Sí. ¿Por qué? Porque dice, ¿en qué momento histórico se encuentra Daniel? Daniel entró con los babilónicos, cuando fue capturado, fue llevado a Babilonia. ¿Se acuerda aquella cabeza de oro? Ahora este imperio, los medos y persas con Darío, llegan y toman Babilonia, entonces, y vencen a Babilonia. Entonces ahora Daniel está en otro imperio, el imperio medo-persa. Pero lo más interesante era que cuando se hacía ese cambio, todos morían. Pero a Daniel es preservado la vida. Sí. A Daniel se le preserva la vida. Ahí la mano de Dios está al control. Y es más, a Daniel es puesto como un alto dignatario en el cargo de los medos y los persas también, por el conocimiento que tiene este hombre. La unción, la presencia de Dios en Daniel, la sabiduría que él tiene, su carácter, el desarrollo de su vida espiritual, la santificación de Daniel, todo esto hace que Dios lo ponga a él en gracia delante inclusive de estos enemigos, ¿verdad? Que eran enemigos de Dios, de la ley, que ellos iban contra todas estas cosas, y Daniel pues es puesto ahí en gracia, y la Biblia dice ahí que el ángel Gabriel dice le dice a Gabriel, pues eres tú muy amado. Le voy a hacer una pregunta, hermano Johnny. ¿Será que tenemos que tener características como las de Daniel? ¿Por ese tiempo? Por supuesto, y no solo de Daniel, arranquemos desde los principios de la creación, ¿verdad? O sea, el carácter de Abraham, el carácter de Noé, el carácter de Moisés, el carácter de Caleb, el carácter de Josué. Amén. Todos estos personajes bíblicos son modelos para nosotros hoy día. Perfecto. Hoy día. Vamos a seguir con la diapositiva. Vamos a seguir con la siguiente. Dice, vamos a ir a leer un ratito, don Johnny. Claro. Si quiere, busca Daniel 9:2. Y ahí dice, y hasta al 5. Okay. Después brincamos el 17 y el 19. Ok, dice así, Daniel 9:2 al 5. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las
las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oh, los 70 años. Los 70 Entonces, años. ¿qué le preocupaba a Daniel? A Daniel estaba muy preocupado por el tiempo en que Jerusalén estaría desolada. ¿La cautiva? A la cautividad, Ajá. exactamente. Daniel ya había recibido esta visión. Ajá. Y esa visión a Daniel lo preocupó Sí, tremendamente. sí, sí, ¿verdad? ya Daniel decía, bueno, ya estamos casi cumpliendo los 70 años, ya casi viene la liberación. ¿Cómo sucederá? Entonces Daniel se motivó a comenzar a estudiar los libros santos, a ver cómo iba a ser y a preguntarle al Señor qué iba a hacer. Él estaba angustiado, él quería ya salir del cautiverio. Por supuesto. Ujú. Creo que ¿Será que nosotros estamos igual? para estos Deseando tiempos, precisamente para estos tiempos, usted y yo debemos de tener esa conciencia, esa actitud, ese deseo, ese anhelo de esa preocupación por el mañana. ¿En qué sentido? Pues prepararnos nosotros Amén. para ese regreso glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a seguir con la siguiente, que es el 3, del 3 al 5, hermano Johnny. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Qué montón de cosas podemos sacar acá, Johnny. Yo Gloria a Dios. lo primero que apuntaría es a la honestidad de Wow. Daniel. Impresionante. Él es un hombre de Dios, un hombre santo, pero es humano. ¿Y cómo se mete con el pueblo? Pero es humano. Y él se identifica con el pueblo. Él dice, hemos pecado. Él no se excluye, él no se justifica, dice, hemos pecado. En la historia hay otro acontecimiento también parecido con un siervo impresionante. Moisés. Moisés. Moisés dice, si vas a matar al pueblo, quítame a mí también. Exacto. Quítame a mí también. Qué impresionante, porque es un proceder de un hijo de Dios. Ser parte de un pueblo que él ama. Y saber qué grande es ese Dios y cuánto nos ama para pedir misericordia por ese pueblo. Incluirse, como dice usted. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, yo entiendo que la Biblia nos dice que, no lo dice así precisamente, pero él olía a oveja. Él andaba con sus discípulos, él andaba con sus ovejas, él andaba en eso, andaba buscando, como igual Moisés nos habla de eso también. Moisés olía a oveja, Moisés andaba entre el rebaño, Moisés no había que sacar citas para ir donde Moisés, todas estas cosas que hoy vemos, ¿verdad? Que son largas filas y dependiendo de quién sea lo atendemos. Y si tiene no, plata. ¿verdad? Entonces, no, Moisés no era así, mucho menos Jesús, ¿verdad? Nos da a entender la identificación precisamente del buen pastor. Amén. Otra característica que veo hoy en ese texto, en el 3, dice, y volví mi rostro al Señor Dios en oración y ruego y en ayuno y cilicio y ceniza. Aquí vemos que ayuna, que ora, que le duele y que está en cilicio. O sea, que eso es una característica de los que vamos a estar o los que vamos a estar clamando y suplicando por nuestra restauración independiente y del pueblo. Aquí hay un ejemplo de humillación. Amén. Que hay un ejemplo de humillación de parte de Daniel. Él dice, yo volví mi rostro a Dios. Amén. Volví mi rostro a Dios. O sea, estaba, como quien dice, estoy apartado. Se mete con el pueblo ¿Verdad? que está O sea, apartado. Sí, exactamente. Se mete con el pueblo apartado. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor.
en oración, algo que tenemos que practicar nosotros constantemente. Miren, usted puede estar en su trabajo, claro que sí, y en su trabajo pues haga su trabajo. Cumpla con su Correctamente. trabajo porque a usted le están pagando por trabajar, a usted no le están pagando por orar, ¿verdad? Los tiempos que usted tenga en su trabajo, aprovéchelos de la mejor manera posible, Amén. ¿verdad? En oración, en su casa, donde usted esté, donde haya una situación en donde el Espíritu de Dios venga a su vida y le diga, hay problemas aquí, hay necesidad aquí. Esa debe ser nuestra actitud. Orar por todas esas personas, por todas esas circunstancias que el Espíritu de Dios nos está mostrando. Porque aquí Dios le está mostrando a Daniel una situación de pecado, una situación de rebeldía de parte del pueblo. Bueno, usted y yo caminamos por la calle, nos rozamos con diferentes tipos de personas y todas estas personas, al igual que nosotros, tenemos una necesidad. Y esa necesidad es acercarnos a Dios. Amén. Y urgente. Muy urgente. Vamos a ir al siguiente texto, hermano Johnny. Ya vimos pues el tiempo en que Jerusalén estaría desolada. Hemos visto el pecado de su pueblo. Ahora vamos a ir a ver la asolación del santuario. Eso está en Daniel 9:17. ¿Qué nos dice Daniel 9:17, hermano? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Ok. Si gusta, también leemos de una vez el 19, hermano Johnny. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bueno, estos dos textos nos indican la asolación del santuario, puesto como el santuario era donde estaba la presencia del Señor, donde iba a estar, dice, Dios con su pueblo. O sea, Dios nunca nos apartó, nunca se apartó de nosotros, siempre anduvo con el pueblo y hoy en día está en el santuario celestial con su pueblo. Así lo podemos ver. Si más adelante podemos tener la oportunidad de estudiar las iglesias, vemos cómo Él pasa por los candeleros. Y los candeleros es la iglesia del Señor en diferentes etapas de la historia después de que Él asciende al cielo. Hay diferentes etapas en esas 1810 años que Jesús está trabajando como sumo sacerdote dentro del santuario, en el lugar santo. Acuérdense que hay tres departamentos, donde se mataba el cordero, que fue la cruz del Calvario. De ahí pasaba al lugar santo, donde pasó 1810 años, y de ahí ahora, que eso es lo que vamos a llegar a la conclusión, que es donde está Jesús en este momento llevando juicio por la tierra. El Señor está llevando tu juicio y mi juicio, y los juicios que las personas ya han descendido a la sepultura están corroborando toda la información que hay en libros para ver si tú aceptaste la misericordia del Señor o la rechazaste. Y cuando ya tú desciendas a la sepultura, de ahí se levantará en la primera resurrección o se levantará en la segunda resurrección. Nosotros con la esperanza de levantarnos en la primera resurrección para ir a morar con Jesús por las edades eternas y no en la segunda, que es la destrucción. Pero vamos a seguir ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Dice así, vamos a ir ahora del 20 al 21, hermano Johnny. ¿Quién fue enviado a Daniel en respuesta a su oración? Vamos a ver quién fue. Vamos a hacer en esta oración que hace el hermano Daniel, porque él está preocupado. Él quiere saber el tiempo de ser liberado, de irse para su casa, ir a orar en su templo al Dios verdadero y no estar cautivo en los medos y los persas, en el imperio medo-persa. 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Amén. Y derramaba mi ruego
delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Qué precioso, qué precioso. Entonces, ¿quién fue que llegó? Gabriel, Gabriel. el ángel Gabriel. La siguiente. Pero yo quería sí. ver Adelante. algo aquí que me parece importante. Adelante, hermano. Dios no se queda quedito ante el ruego, ante la oración, ante el clamor de un pueblo que lo busca, de un pueblo que gime, de un pueblo que está pendiente, que está con el candelero encendido, ¿verdad? Dios no se queda quedito. Aquí hay una respuesta de Dios hacia un siervo preocupado realmente, de un siervo que le dolía ver la situación de su pueblo, y él sabía que Dios en algún momento le iba a contestar su pregunta, su inquietud. Y aquí está en estos versículos cómo Dios responde al clamor, a la voz del corazón de Daniel. Amén, amén, amén. Vamos a la siguiente. La siguiente dice, vamos a ir del capítulo 22 al 23, hermano. No, antes de esa. 22 y 23. ¿Qué vino a hacer Gabriel? ¿Qué vino a explicarle? ¿Qué le vino a explicar Gabriel a Daniel? Ok, leamos la Biblia. Ella es la que nos Amén, dice amén. qué es lo que pasó. Exactamente. Dice, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok. Qué impresionante, don Johnny, cómo el Señor tiene control, y a pesar de que el enemigo estaba haciendo su oposición para que no pudiera entender, tuvo que venir Gabriel a decirle, eres muy amado y te voy a explicar tu ruego porque he visto tu corazón. Qué maravilloso escuchar esa voz de parte de Dios, ¿verdad? Tal vez usted o yo hemos tenido la experiencia de estar de rodillas. Amén. Y Dios ha venido con una voz así, Hermoso. con una voz donde nos dice paz, yo estoy contigo. Tranquilo. Tranquilidad, yo voy peleando tu batalla. Estoy adelante. ¿Verdad? Estoy delante de ti, pero aquí también hay algo muy lindo de parte de Dios, ¿verdad? Dice que Dios vio una necesidad en Daniel. Dios vio aquí que Daniel necesitaba ¿qué? Sabiduría, porque aquí dice, he venido para darte, he salido para darte sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Son dos cosas Claro. que van de la mano. Y Dios vio la necesidad que tenía Daniel en ese momento, porque Daniel no entendía. ¿Lo entiendes? Daniel no entendía cómo estaba el asunto aquí. Y él pidió, él clamó, y Dios contestó. Dios vio que tenía necesidad de sabiduría y de entendimiento. Eso es una parte importante de todo creyente. Nosotros debemos acercarnos a Dios con esa actitud. Señor, como hizo Salomón también, dame sabiduría. Amén. Dame sabiduría, Dios. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor, para poder ver, Dios, cuál es la esperanza a la que tú me has llamado. Ok. La siguiente. Vamos a ir también ahora al 8.1. Daniel 8.1. Y dice así, la última edición fue 7 años antes, en tiempos de Belsasar. Estaba en Babilonia. Estaban ahí. Ok. ¿Qué dice ahí? La última visión. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, se apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Al 20. Comenzaba a cumplirse la visión tal como le había explicado. 8.20. Vamos a ver. ¿Qué dice? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. O Ahí sea, está. él estaba en Babilonia con la Ajá. primera visión. Y ahora él dice, impresionante,
¿Cómo se cumple a la perfección el futuro si yo ahora estoy en el imperio medo-persa? Qué secuencia más hermosa. Cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos lleva a través de sus libros, a través de sus páginas, a través de su letra, al conocimiento de que Él tiene el control. Y la historia lo respalda, lo más lindo. Vemos, por lo menos yo miro aquí la simetría perfecta de Dios. Es una simetría perfecta. No hay error. No hay error. No hay tardanza tampoco. No. ¿Tiempo exacto? Es tiempo exacto, a la manera de Dios, como Dios lo dijo, así se cumplió una vez. Perfecto. Excelente. Vamos a ir a Daniel 8, 13 y 14. Ahora. Vamos a ir a entrar ya en el tema, porque esto es más que todo la fuera introducción, hermanos. Dice así. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Dice así: a Daniel le preocupaba el tiempo de cautiverio, el pecado del pueblo, la asolación del santuario y el perdón divino, o el Yom Kippur, el perdón de los pecados. Vamos inmediatamente al 8:16. No leímos el 14. El 14 no lo leyó. Faltó el 14. Sí, las 2300 tardes. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, ahí estaba explicando más que todo Daniel, estaba preocupado por todo eso. ¿Cómo van a hacer eso? Yo necesito saber cómo van a hacer esas 70 semanas. En las 2300 tardes y mañanas o años, ¿cómo va a ser esa parte? Los 70 años, ¿cómo van a hacer? ¿Dónde va a arrancar? ¿Dónde va a terminar? ¿Cómo va a ser? Y Daniel es revelado a través de Gabriel. Hay una proyección profética, claro, y espiritual, que creo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros debemos proyectarnos de esa manera. Ahorita, hoy es 20 de octubre, ¿verdad? Estamos 20 de octubre. Ni usted ni yo sabemos qué va a pasar en media hora, en una hora, no lo sabemos. No sabemos. No tenemos ni la menor idea de qué pueda pasar. Pero de una cosa estamos seguros: Jesucristo viene. Amén. Eso sí es cierto. Eso es así. Y que viene, viene. De que viene, nada lo va a detener. Pero aquí es donde entra esta actitud nuestra de esa visión profética. Tenemos que santificarnos. Amén. Nuestra vida tiene que ser agradable al Señor. Y lo que en usted y lo que en mí no le agrada a Dios, Dios se lo va a revelar si usted se lo pide. Y si lo usted va a también dejar, está dispuesto a dejarlo. Y si usted está dispuesto al cambio, que Amén. es algo que es totalmente imprescindible en la vida del creyente. El arrepentimiento, una de las cosas que yo he aprendido en la palabra, que el arrepentimiento es un cambio constante. Es un cambio constante. ¿Por qué? Porque un día usted renquea de la izquierda o de la derecha. Y un día yo renqueo de la izquierda y también renqueo de la derecha. Es un cambio constante. Claro. Pero lo importante es estar apercibidos y sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos dice dónde están nuestros errores. Amén, amén. Vamos con el último texto. Daniel 8, 16 y 26 y 27. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 26 y 27. Dice: la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí,
atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Qué impresionante que Daniel, a pesar de que el ángel Gabriel le explicó, porque el ángel Gabriel le explicó la visión, él no la entendía y estaba turbado, porque no sabía cómo ese ser iba a dar su vida, iba a ser flagelado, iba a ser muerto en esas 70 semanas, o en esos 490 años que iban a pasar en el futuro. Yo le estaba revelando en el futuro ese continuo sacrificio que se hacía a las tardes, que era el cordero, que proyectaba hacia Jesús en esa última semana. En esa última semana que vamos a verlo. Esto es una estructura de base para lo que vamos a ver ahorita. 490 años iban a pasar para que llegara la última semana con el continuo sacrificio, porque él no entendía cómo el continuo va a ser suspendido, porque él lo practicaba. ¿Cómo va a ser suspendido? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser suspendido eso? Ok, se iba a hacer suspender porque Jesús iba a tener 3 años de ministerio, iba a ascender al cielo y su ministerio terrenal iba a ser el celestial. Iba a entrar en las mansiones celestiales, en el lugar santo, a fungir como sumo sacerdote y estar con su pueblo en menorá, con sus oraciones, en el incienso y dándole pan fresco y explicándole al pueblo por dónde caminar. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva para ir entrando ya. Antes, si quiere, bueno, vamos a explicar esto. Bueno, la visión, 2 términos, Azón y Mará. Estos más que todo son términos hebreos. Ajá. Que nos indican qué es la visión. Visión profética, lo que está diciendo ahí. Ajá. Visión profética. Si quiere, vamos a ir a una pausa musical y regresamos con la siguiente diapositiva. Bueno, que tengan todos un feliz sábado y volvemos otra vez a la explicación de Daniel 9. Y para ustedes vamos a comenzar con Daniel 9:24. ¿Le parece, hermano Johnny? Claro que sí, vamos a leer. Daniel 9:24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Jesús muere y es ungido santo de los santos para él poder entrar al lugar santísimo, como se hacía en el santuario terrenal, que era copia del celestial. Sí, hay una, me llama la atención aquí. Desde los púlpitos donde nosotros estemos, debe haber una convocatoria siempre al arrepentimiento. Amén. Que esto es algo de lo que nos habla acá, ¿verdad? Estaba preocupado por la prevaricación, por el pecado, por expiar la iniquidad. Entonces, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos el ministerio de la consolación.
¿verdad? Y aquí es donde nosotros tenemos que acercar a otros a Cristo. Amén. Esa es una visión que usted y yo debemos de tener. Que toda persona con la que usted tenga una relación laboral, comercial, familiar, lo que sea, usted está en pleno uso de sus facultades espirituales para poder llamar a esa persona al arrepentimiento. Amén. ¿Verdad? Amén. Sin señalar, sin condenar, ¿verdad? Y hay un procedimiento en Mateo 16, 18. Llámalo a cuentas primero. Si no hace caso, ve con testigos. Ajá. Si no hace caso, él llévalo a la iglesia. Si no hace caso, pues Ténganlo ay, por publicado. por contarlo. Pero es un procedimiento bíblico. Y eso hay que hacerlo primero. Exacto, y eso es con respecto a la propia iglesia, a la congregación, en donde usted esté, donde yo esté. Si vemos algún hermano o nosotros mismos estamos en alguna situación ahí de pecado, pues tenemos que ser humildes y aceptar la reprensión, aceptar la disciplina y para poder estar también capacitados para disciplinar a alguien. Amén. Amén. El segundo punto, bueno, vemos ahí en la diapositiva, año 94. Queremos a ver. La siguiente. No, la siguiente. Esa. Dice así, bueno, termina con completar la prevaricación. El segundo punto es poner fin al pecado de los pecadores, lo que hablaba el hermano Johnny, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar y confirmar, ratificar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a seguir con la siguiente. Vamos aquí a entrar en profecía. 70 semanas. Hablamos de 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años. Pero hoy vamos a hablar nada más de la primer extracto que va del año 457 antes de Cristo al año 34, que son 490 años. Esos 490 años se va a componer de dos extractos. Lo último es la semana 70, que es cuando Jesús es crucificado. Pero vamos a desglosarlo un poquito más adelante. Siguiente. Bueno, ahí si gusta leemos Daniel 9:25, don Johnny. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Perfecto. Dice 69 semanas que se dividen en 7 semanas y 62. 62 y 7. 70. 69. Entonces, ese lapso del año 457 con el decreto de Ciro, Ajá. Ciro en Artajerjes, de ahí al año 27 se cumplen las 69 semanas. Y la última semana se va a dividir en 2, que es cuando Jesús muere a la mitad de la semana, como dice la profecía. La pura, sí, Dice, es impresionante también. Venimos en una secuencia profética y de tiempo. Y como el Señor avanza y a la mitad de la semana se cumple lo que se dijo. A la mitad de la semana, lo que le turbaba a Daniel, ¿cómo va a ser suspendido el continuo? Era porque Jesús iba a morir. Y el pueblo judío sabía eso. Viene una reflexión a mi vida. Muchas veces escucha uno, Dios a mí no me habla. Gloria a Dios. Dios a mí no me habla, usted sí. Dios a mí no me escucha, usted sí. Voy a decirle algo. Si usted quiere que le hable, Dios le hable, ¿qué tendría que hacer usted para que Dios le hable, hermano Carlos? Ya primero obedecer. Después disponer mi corazón a estudiar su Sagrada Escritura, para que pueda entender y que él y yo le pregunte y que él me responda a través de la Escritura. ¿Cómo usted entabla una relación con alguien? Conversando. Una conversación de amigos.
Así como usted y yo en ese momento. Exactamente. Ese es Dios. Amén. Ese es Dios. Dios no está tan alto, tan alto, tan alto que no lo podamos tocar. ¿Verdad? Ujú. No, Dios no está tan alto, tan alto. No, Dios está exactamente donde usted le permita estar. Claro. Le voy a decir otro Tan número. cerca o tan lejos, tan lejos. Eso es usted. Dios nos habla. Mire, toda esta profecía, toda esta palabra, toda esta enseñanza, ¿hace cuánto se escribió? ¿Y con qué exactitud, con qué simetría se ha venido cumpliendo? De Babilonia. Desde Babilonia. Se ha venido cumpliendo paso a paso, paso a paso. Ese es nuestro Dios. Que su vida, que mi vida, tienen que ser restauradas para ese día, para el día final, Amén. para el día del juicio, donde seremos llamados a cuentas. Esos pasos que usted y yo tenemos que dar, ninguno queda sin ejecución. Correcto. Todos tenemos un propósito en la tierra. Amén. Y tenemos que cumplir nuestra misión. Dios Sí. tiene una misión para ti, si fuiste llamado. Y Así sabes es. que si fuiste llamado, pues cumple tu misión. Eso es todo. Daniel está aquí cumpliendo su misión. Vamos a poner en grande la diapositiva para seguir con la siguiente. Vamos a explicar última vez esto. Bueno, ya vemos que las 69 semanas se divide en el decreto de Artajerjes hasta el Mesías Príncipe cuando es bautizado, pasando por la restauración en el 408. Esos son 7 semanas y las 62 semanas restantes. Eso suman 69 semanas. La última semana, que se va a dividir en 3 años y medio y 3 años y medio, cumpliendo 7 años, se divide en lo que vamos a ver ahorita, en esta. Siguiente. En esa parte. La última semana, vamos avanzando en el tiempo, ya bajémoslo atrás. Dice Daniel 9, 26, 27, ¿qué dice, hermano? Dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vayamos un toque a Mateo 24, hermano. Mateo 24, 15. ¿Qué nos dice? Mateo 24, 15 y Lucas 21, 20. Okay. Mateo 24, 15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Quién? El profeta Daniel. ¿Hace cuánto es? Impresionante, ¿verdad? Ajá. Seguimos en la profecía. El que lee, entienda. Ahora vamos a Lucas. Lucas 20, 21, 20. Lucas 21, 20. Vamos a ver qué dice el 21, 20. Lucas, el doctor Lucas, es más preciso todavía en ese punto. 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bueno, vamos a ir otra vez. Entonces, la última semana se va a dividir en 3 años y medio. 3 años y medio, la primera del 27 al 31, que fue cuando murió Jesús, al año 33 de su vida, de su existencia. Jesús muere a los 33 años, en el año 31 después de Cristo. En ese lapso del 27 al 31, ese ministerio de Jesús, y se cumple con la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban en el año 34. Estamos hablando en profecía. Hasta el año 34 se cumplen las 70 semanas, pasando por el Mesías Príncipe, que va a ser ejecutado. Bueno, eso es lo que lo turbó a Daniel. Hoy lo podemos ver nosotros de aquí atrás en la historia. Ajá. Daniel lo veía de él hacia adelante, y no lo entendía. ¿Cómo iban a matar a Jesús? ¿Pero cómo? Se parece un poquito a Pedro, ¿verdad? Sí, entonces, sí, claro. Entonces, tenemos, qué precioso cómo el Señor nos va llevando a través de la profecía
de tiempo hasta la consumación de los tiempos actuales. Dios al control del tiempo, de la hora, de los minutos, de tu vida y de mi vida. Amén, amén. Así es. Contundente. La simetría de Dios, la simetría divina, que no tiene paralelo, ¿verdad? Vamos a seguir al siguiente. 70 semanas cumplí, lo que vamos a hablar. 70 semanas al principio, ya las explicamos. Ahora, ¿cómo se desglosa? Se desglosa de esta forma. Decreto de Artajerjes, reconstrucción de Jerusalén, Mesías príncipe, muerte de Jesús, apedreamiento de Esteban. Ahí está completito las 70 semanas. 70 semanas. El primer extracto de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿qué pasa con, siguiente, con las 1810 años restantes? Me gustaría que en su calculadora, hermano Johnny, lo hiciera. Pero si quieren, mami, para no perder tiempo, que veo que tenemos poco tiempo, Daniel 8:14, mejor leemos Daniel 8:14 y 9:24. Por si eso está ya ahí puesto para que los hermanos que están en las casas pues lo terminen de estudiar. Daniel 8:14. 8:14 nuevamente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ok, 9:24. El 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ese término, Shatrak, es cortadas. O sea, de esas 2300 tardes, estas 70 semanas son cortadas, son extraídas, son apartadas para la primera función. Y las otras hay que sumárselas. Porque después, en ese lapso, Jesús va a ascender al cielo, va a ser ungido. Ahí es donde se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y va a ser intronizado al lugar santo. Entonces, en 1810 años Jesús va a estar trabajando en el lugar santo. Después de esa época que va a llegarle a 1844, Él va a hacer un llamado al planeta Tierra a que salgan de Babilonia. Apocalipsis 14:6. Oh, pueblo mío. Ajá, Apocalipsis 6, excelente. Apocalipsis 14:6. Entonces, van a salir de las diferentes denominaciones porque escucharon la voz del dador de la vida. Amén. ¿Por qué? Porque Amén. estuvieron estudiando este libro santo, porque se prepararon con ayuno y oración como Daniel. Y comenzaron a estudiar y se dieron cuenta que Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo a hacer juicio sobre la tierra. Dice, si gusta, vamos a Daniel, a Apocalipsis 14:6 y vamos a darle una pinceladita y a 14:6 para que lo veamos un poquito. Apocalipsis 14:6. Ya me estoy totalmente emocionado. Apasiona este tema. Sí, muy lindo. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Y darle gloria Y adorar, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ya ha venido. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Qué impresionante que el evangelio eterno es el que está hablando Daniel. es el mismo, Es el mismo de hoy. es el mismo. Preparación para entrar con él. Amén. No ha cambiado. Para nada. Y Dios nos ha dado una línea de tiempo que podemos deslumbrarla. Vamos a la siguiente diapositiva porque ya vamos terminando. Y la vemos ahí. 2300 tardes. Año 457, 499 años. Llegan al año 34, el apedreamiento de Esteban. Israel es quitada del medio.
por destrucción en el año 70 por Tito. De ahí, en el año 64, se suman 1810 años y nos va a dar el año 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, donde está la menorá, donde está la Shekinah. A la Shekinah, la presencia. La presencia de Dios dentro de la Shekinah que había. Los 10 mandamientos, Ajá. la vara de Aarón, Ajá. Y el pan. y el maná. Y el maná. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar hoy. ¿Dónde está Jesús en este momento? Jesús está haciendo juicio, llevando el juicio por nosotros, porque Jesús viene a recoger a su pueblo. Amén. No viene a hacer juicio, viene a recoger a los que entregaron su corazón. Sí, porque la Biblia es clara, dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después el juicio. Es en vida. Sí. Es en vida. Una vez que se le quita la vida al ser humano, se termina todas las cosas, ¿verdad? Y usted decidió. Vamos ante el trono blanco, ¿verdad? Y ahí vamos a dar cuentas al Señor. Pero ¿verdad? lo que van a dar cuenta son los libros, lo que está escrito. Amén. Usted está ahí en la tumba, porque Jesús dice, y con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hemos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Él. Sí, y todo ojo lo verá. No es un rapto secreto. No. También hay que aclarar eso. Es público. Es público. Y vamos a la última diapositiva, que con esto pues entronizamos al siguiente tema, que es Daniel 2, 7 y 8. Vamos a Daniel 8, pero vemos la secuencia. Babilonia, cabeza de oro, Persa, que esos fueron los dos imperios donde estuvo Daniel, que se representaban con el león y el oso, y también el carnero, que hablaba Daniel ahorita. Ajá. Grecia, Roma y Europa. Esos, y abajo, el reino eterno, la roca que despedaza toda esa imagen, que despedaza todos esos reinos para establecer el imperio eterno de Jesús y todos sus siervos. En Europa, bueno, el cuerno pequeño, ya sabemos que es Roma papal, y Jesús llevando juicio en el cielo. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando Jesús venga, podamos ir a morar con Él. Amén. Por la eternidad. Amén. ¿Qué podemos hacer de eso? ¿Qué podemos decir? Nos quedan 3 minutos, Johnny. ¿Le quedan a usted 3 minutos? Bueno, la esperanza de gloria, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la esperanza de gloria, que usted y yo estamos vivos y tenemos la gran oportunidad, tenemos la gran bendición de arrepentirnos. Tenemos la gran bendición de morar con nuestro amado Salvador y nuestro amado Creador por la eternidad. Pero debemos arrepentirnos. Amén. Debemos arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de llevar muchas personas, así como alguien nos llevó a nosotros a Cristo, de llevar a otras personas a Cristo también. ¿Tu obsequio de este ministerio para usted? Bendito Dios. El enemigo es enmascarado. Bueno, un placer, Johnny, que haya estado con nosotros, y espero que le haya gustado esta explicación y que Dios lo acompañe. Amén. ¿Cómo aprende? ¿Cómo aprendemos? ¿Ah? Aprendemos. ¿Cómo aprendemos nosotros día a día? Y cómo el Señor no se cansa en su misericordia de verlo a uno así, con ojos de misericordia, ¿verdad? Gloria Que a a Dios. pesar de nuestra fragilidad, ¿verdad? A pesar de nuestra condición de seres humanos, Él nos ama de una manera inigualable. Amén. Bendiciones, vamos a orar. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener al hermano Johnny acá, que así como él y como nosotros, sigamos estudiando, sigamos preparándonos. Ya falta poco para que el Rey de Reyes Amén. venga por su pueblo. Amén. A él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Feliz sábado a todos ustedes. 8:45 mañana temprano en la iglesia. Bendiciones.